Gracias, muchas gracias por invitarnos, comité organizador. Vamos a tocar un tema que es un poquito diferente a lo que se ha estado viendo. A mí me invitaron para hablar de Facilities Management. Creo que es un tema muy interesante, muy actual. Por ahí ayer se comentaba de que es poco visible en nuestro país. La realidad es que hay mucha gente que hace Facilities Management y ni lo sabe. Entonces vamos a empezar con la presentación. ¿Qué es Facilities Management? Hay una organización internacional que es IFMA, International Facilities Management Association, la cual abarca se enfoca en desarrollar profesionales que abarcan muchas disciplinas preocupadas de atender la funcionalidad y la operación de las propiedades de los inmuebles, integrando a personas, lugares, procesos y tecnología. Esa es la realidad. Un poquito cómo nace el concepto de Facilities Management. En 1979, y todo esto es un poquito para darles un poquito de conocimiento del tema, Herman Miller desarrolló el primer laboratorio pensando y soñando con este tipo de conceptos. En los 80s se forma en la ciudad de Houston el National Facility Management Association y en 83 ya se funda formalmente como una organización que provee certificaciones y que reconoce la profesión de Facilities Management. Actualmente existe este IFMA que sigue con sede en la ciudad de Houston y es una organización global, hay muchos capítulos y muchos integrantes a nivel internacional. Un poquito, a veces pueden escuchar conceptos, ha ido evolucionando en el tiempo. Al principio se conocía como CAFM y era realmente el conectar planos de CAD con bases de datos y originalmente lo más avanzado que había era DBase. Después se entendió que tenía un valor de trabajo en grupos y por ahí se le reetiquetó y se le dio el nombre de Computer Integrated Facilities Management. Esto fue tomando interés y valor de las organizaciones y después se le puso TIFM, Total Integrated Facilities Management, pero realmente hoy en día, que es cuando tiene un impacto mucho mayor a nivel internacional, se redefine el concepto y el concepto se llama Integrated Workplace Management System. Ahorita vamos a ver un poquito cuál es la diferencia o cuál es los contenidos que tiene. ¿Cuáles son las áreas de competencia? Por ahí hablábamos o escuchaba yo que alguien comentaba que pues el Facility Management básicamente era el mantenimiento de limpieza, el mantenimiento de pintura y conservación. Eso, la realidad es que ha evolucionado el concepto y esto se ha integrado a un ámbito mucho mayor. Realmente, ¿cuáles son las tareas que necesitan las organizaciones y las empresas o las funciones que necesitan tener integrados en las que participa un Facility Manager? Un Facility Management participa en la gestión de la cartera inmobiliaria, en la gestión de proyectos de capital, es decir, dónde vamos a comprar, dónde vamos a invertir, la planificación y gestión de espacios, la asignación de espacios, y hoy en día lo más costoso que tiene una organización o una empresa es el costo del espacio. Después, la operación de los inmuebles, que es el concepto de tareas rutinarias, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y todos los servicios inherentes al inmueble. Después, hay que concentrar todos los requerimientos de todas las organizaciones y distribuírselos a las áreas competentes para dar este servicio. Es importante el proveer un servicio de help desk o de service desk. La gestión de activos es otra parte muy importante. Todo lo que hemos escuchado, hoy alguien mencionaba que un objeto
para la cuantificación de un proyecto puede tener 1000 y pico de datos, o en un metro cuadrado puede haber 1000 y pico de datos para la construcción de un inmueble. ¿Qué es importante realmente para los operadores o para los administradores de los inmuebles? Durante el proceso de producción, de construcción, hay muchísima información que se maneja, pero ¿quién lo cacha y cómo lo administra? Hablaban que con una desviación de 5 centímetros, pues ya no pasaba una tubería o había que hacer todo un circo ahí para la reprogramación. Luego hay programas de medio ambiente, de gestión de riesgos, que tienen que estar integrados en la organización. También se ha hablado mucho en este foro de la intercomunicación entre las áreas. ¿Cómo se logra eso? Pues con una estrategia de IWMS. Y finalmente explotar la parte pertinente. Ahorita en la última presentación escuchábamos qué es lo que te sirve, qué es lo que te es útil. Bueno, pues qué es lo que se necesita en los modelos de BIM realmente para administrar un inmueble. ¿Cuál es la visión? La visión es potenciar el valor de los activos, y el principal activo son los inmuebles, de la infraestructura y de las instalaciones. ¿A través de qué? A través de la actividad profesional de los facilities managers, integrados obviamente a un esquema de trabajo en grupo. Al final del día lo que se busca es tener un ecosistema de comunicación coherente, todos con la misma visión, todos con visiones diferentes, pero todos con la misma información. Creo que ha sido otro de los comunes de este congreso que hemos escuchado. ¿Cuál es la visión de Facilities Management? Básicamente la colaboración interdisciplinaria, que sea apropiada, responsable y sostenible. ¿Para qué? Para la gobernanza, para el cumplimiento de la normatividad. Muchas veces hay una cantidad de información impresionante que hay que tener de una infraestructura real, existente, y ni siquiera estamos hablando todavía de lo que puede aportar BIM, simple y sencillamente permisos de ocupación, licencias de funcionamiento, etcétera, etcétera, que todo eso se sale del ámbito, digamos, estrictamente de BIM, pero eso es tarea fundamental de un operador de infraestructura. Maximizar el uso. Al tener la información adecuada de las instalaciones, de los edificios, podemos maximizar su uso. La provisión, el poder planear y prever a futuro cuáles van a ser los presupuestos o las áreas de mejora de un inmueble, de una propiedad, de una infraestructura. Y la planeación para contingencias. No hemos, digamos, considerado que todas las empresas, todas las instituciones deben tener un plan de recuperación de riesgos. ¿Qué pasa si se inunda un piso de oficinas? ¿A dónde mando a las personas? Ahí, con un poco de planeación se puede tener escenarios, o si hay un incendio, etcétera, o si el centro de datos se inunda por circunstancias, ¿cómo podemos, a dónde podemos tener espacios de trabajo alternativos? ¿Cómo se integra un portafolio? Bueno, el portafolio inmobiliario, que es finalmente lo que en parte administra el Facility Manager, puede ser mediante el registro de bienes nacionales, por ejemplo, en el caso de gobierno, o por la adquisición de un portafolio inmobiliario, o por la adquisición de una propiedad, o por el desarrollo para venta o renta, que es la mayoría de los clientes que deben de tener, me imagino, por aquí. O cuando un arrendador, un gran ocupante de infraestructura, ahorita lo van a entender con unas pequeñas láminas que les voy a poner, ocupa grandes cantidades de espacios y necesita saber quién tiene espacios asignados, cómo los tiene, dónde están sus áreas, sus departamentos, cómo calculan los centros de costos, etcétera. ¿Quiénes son los principales generadores de portafolios? Pues el gobierno a nivel federal, estatal y municipal, la iniciativa privada mediante las fibras, los fondos de inversión, los desarrolladores y los grandes ocupantes o
arrendatarios. Este es un ejemplo de un portafolio inmobiliario. Estos son nada más un cachito de lo que tiene el gobierno federal. Estamos hablando de 88 inmuebles, que son inmuebles federales compartidos, que es a lo mejor donde está Hacienda, la Defensa, la Policía Federal, etcétera, etcétera, la Guardia Nacional ahora. Ese es un tipo de portafolio dentro de los 120,000 inmuebles que tiene el gobierno federal dentro del patrimonio del INDAVIN. Otro ejemplo es por la adquisición de un portafolio. Para entender la función de un facility manager que aporta valor a su trabajo, tenemos que entender estos conceptos. Aquí, por ejemplo, es información pública. En el año 2017, Fibra 1 adquirió un portafolio de 17 centros comerciales y un terreno. La operación fue de 9,442 millones de pesos. O con la adquisición de inmuebles. Este es un ejemplo de un portal inmobiliario, porque de los muchos que existen. Este es un portafolio internacional, en el cual está toda la información detallada, y toda esa información es la información que tiene que recuperar e integrarse al portafolio de Facilities Management. Ya ni hablar de los desarrolladores de vivienda. Ese es un dato que desconozco cuánto es lo que existe en este momento en construcción. Yo creo que nadie lo sabe. Pero sí hay datos duros que sabemos de los ocupantes. Por ejemplo, sabemos que la ANTAD, simple y sencillamente, que es el comercio organizado, excluyendo algunas cadenas comerciales internacionales, tiene 23 millones de metros cuadrados. Eso se tiene que administrar. Ahí hay una oportunidad de trabajo, de negocio para los administradores de Facilities Management. Para que se den una idea cómo ha crecido esto, Walmart en el año 2011 entregó parte de su portafolio para ser administrado. Este es un ejemplo, este es un dato del informe anual de Fibra 1, en el cual ahí se dan cuenta de la importancia y de la relevancia del tamaño de crecimiento. Creció de 21,000 metros cuadrados a 1,000,000 de metros cuadrados prácticamente, nada más del 2011 al 2019. El caso de Cinépolis también es importante, es grande. Al final del día, ¿cómo se adapta el Facilities Management a las necesidades de hoy? Pues alinea la infraestructura a la misión. De nada nos sirve tener una infraestructura que no está de acuerdo a la función y al objetivo principal de la institución. Con una visión integral de la infraestructura, controlando la rentabilidad. O sea, aquí hay que hablar de pesos y centavos. La gobernabilidad ya la mencionamos. Para los programas de manejo de desastres, el tema de operación continua, la continuidad de operación, pues depende de los administradores inmobiliarios, de los facilities managers, y reducción de riesgos. Aquí es una gráfica que me hace interesante. Después de darle 20,000 vueltas y haber platicado con muchos desarrolladores, yo estoy muy vinculado al medio inmobiliario, es por eso que aquí van a ver quizá algunos conceptos muy de tipo inmobiliario, pero es realmente lo que las empresas piden. ¿Cuál es el ciclo de vida de un inmueble? Pues se desarrolla, se comercializa o se utiliza o se asigna o se concesiona y después se opera. Pues sí, pero ¿cuál es la información que necesitamos o cuáles son los procesos que están imbuidos dentro de ese desarrollo? Esos son procesos reales, esos son procesos que nos dieron constructores que tienen centros comerciales, vivienda vertical, casas de interés social, etcétera. Aquí ni siquiera aparece todavía un concepto de BIM antes de, y ya tenemos que empezar a hacer una serie de labores, de trabajos preliminares al registro de la información dentro de un medio, el que sea coordinado, que sea compartido,
Para eso existen herramientas, existen sistemas y existen soluciones. Lo importante es el tipo de información que empieza a aparecer, desde el due diligence, la geolocalización, las fichas, los avalúos, el registro del valor comercial, valor libros, análisis de áreas. Y me refiero a análisis de áreas como un concepto a nivel de bloques, a un stack diagram, de decir, aquí voy a construir un edificio, probablemente voy a meter una organización y necesito tanto espacio para esto, tanto espacio para esto y tanto espacio para esto. Esto ni siquiera todavía se ha tocado en el proyecto. ¿Quiénes van a ser los ocupantes? ¿Cuál, la organización cómo es? Departamentos, divisiones, etcétera, etcétera. Y después viene todo el proyecto y la construcción, que para eso ya se ha abordado mucho alrededor del tema de BIM. Y otro de los temas que me llama la atención es que casi no he escuchado aquí hablar del tema de accesibilidad. A lo mejor es algo que ya está implícito, que yo no soy arquitecto, pero me imagino que es un tema que ya ni siquiera se menciona. Después se comercializa. Como vimos hace rato, se integra un portafolio. ¿Y cuál es el propósito? Pues arrendarlo, venderlo, comercializarlo, asignarlo, darlo en uso, en el caso del gobierno. ¿Cuáles son las grandes preguntas? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado? ¿Cómo voy a repercutir los gastos de mantenimiento por metro cuadrado? Esas son tareas. Yo lo que quiero darles es un panorama de realmente qué es lo que hace un facility manager, más allá de hablar de temas muy detallados de BIM. Al final les voy a pasar un videito de un ejemplo que realizamos para una dependencia. Tipo de contratos, cláusulas, una serie de información, el gross lease area, que es un dato importantísimo para todo el operador, todo el dueño de una propiedad, quiere saber realmente cuántos metros rentables tengo. Yo recuerdo un proyecto que hicimos para un banco que nos decía, me están rentando un edificio y el contrato está hecho en base a metros cuadrados utilizables. Eso fue hace muchos años. ¿Cómo no? Déjanos estudiar tus espacios. Al final del día, después de haber hecho el estudio de espacios, nos dimos cuenta pues, que tenían un ahorro potencial de beneficio del alrededor de $5,000 mensuales. Pues eso anualizado y después proyectado en la vida del contrato. Y fue un proyecto de consultoría, duró 15 días, muy rápido y con beneficios importantes, usando criterios y conceptos de Facilities Management, aplicando normas como BOMA, pues el tipo de resultados. Y después viene la operación, que es el inventario y el control de los activos, los equipos, los sistemas, las tareas de rutina, el tener el registro de los proveedores, el contrato de los proveedores, toda la planeación del mantenimiento, la mesa de ayuda, cuadrillas, vigilancia, especialistas, etcétera. Todo esto al final del día es dentro de un concepto tecnológico de Integrated Workspace Facilities Management. ¿Para qué? Para poder realizar las tareas que ya comentamos hace rato. Esta, pues, es la realidad. ¿Quién, digamos, dentro de esos 3 ciclos de vida, de la evolución de un inmueble, quiénes son los que se integran al proceso? El director va a querer saber cuántos metros cuadrados tengo, quién está rentando, por qué el director fulano tiene una oficina aquí, otra oficina del centro de trabajo fulano de tal y otra oficina del centro de trabajo fulano de tal. ¿Cómo puedo evitar eso? Pues muy sencillo, a su centro de costos, cárgale el costo de operación y vas a ver qué rápido se va a deshacer del más de la mitad de esos espacios. O puedo saber cuánta gente realmente tengo en las oficinas, qué tanto porcentaje del tiempo están ocupados los espacios, las salas de juntas se ocupan. Todo eso cuesta dinero y cuesta mucho dinero. ¿Quién más integra? Pues el área inmobiliaria, proyectos, construcción, arquitectura, ingenierías.
Todo eso tiene que estar en una sola plataforma o en una plataforma al menos compartida o en muchos sistemas que estén conectados, pero que nos den la facilidad de movernos en esa información. Y del otro lado, ¿cuáles son los insumos? Pues archivos de AutoCAD, modelos BIM, RP. Yo sé que ese de archivos de AutoCAD a lo mejor va a hacer mucho ruido aquí. Ahorita les voy a hacer un comentario. La conexión con los RPs. Hay información que en el RP se ve gris, no me dice nada, no me da sentido, no me dice dónde está un equipo, con qué está conectado, etcétera, etcétera. Hasta conexiones con el CRM, hay datos. Si tengo un portafolio de 1 millón o 5 millones de metros cuadrados, pues ¿quiénes están rentando? ¿Dónde? ¿Cuándo se vencen los contratos? Otra anécdota, un cliente muy importante, un operador de inmuebles, integrados en el proceso estaban la gente que asignaba los espacios, estaba la dirección comercial que autorizaba los contratos, de ahí se pasaba a la parte legal que revisaba los contratos y de ahí se lo bajaban al gerente de la plaza y el gerente de la plaza tenía que presentarse para la renovación del contrato. Bueno, pues esta empresa tenía alrededor de 50 contratos que no estaban actualizados, estaban cobrando rentas de hace 2 años, no estaban documentados los incrementos de las rentas. Divertido, esa es la realidad, eso es lo que pasa hoy. O nos tocó en otro centro comercial, el centro comercial tenía alrededor de 100 cámaras, uno va a un centro comercial, se siente bien seguro, porque dice, mira aquí, esto está súper vigilado, con la novedad que nada más 20 cámaras servían. Si no hay procesos y rutinas, si alguien está a cargo de eso, y no se enteran para allá arribita, muchas veces las cosas fallan y de una manera pues, que podría ser muy previsible si todos estuviéramos viendo la misma información con una óptica diferente o con una visión diferente. Dentro de esos tres, pues toda la información, y al final del día todo esto lo que son procesos que recaen en personas, que tienen perfiles de acceso a la información o niveles de acceso a la información, que transaccionan documentos y entregables. Nada más para precisar un poquito, la tecnología es IWMS. ¿Cuáles son los insumos? Ya lo mencionamos. Aquí está un poquito más aislado, la parte de GIS, de CAD, de BIM, la parte de administración de proyectos, gestión de contenidos empresariales y Business Intelligence. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer análisis de los indicadores. Por ejemplo, hay grandes operadores de infraestructura que dice el director general, mira, yo nada más quiero saber 3 indicadores. ¿Cuántos locales? ¿Cuánto renta por metro cuadrado? Y dame el valor total de la renta. Y con eso navegan infraestructura de muchos millones de dólares. Y con eso el señor toma la decisión y baja las preguntas y la gente pues tiene que responder. ¿Qué hacemos los administradores de facilidades o de Facilities Management? Pues controlamos y administramos servicios externos, como comentaba el otro día, la empresa que presta el servicio de limpieza, de jardinería, etcétera, servicios administrados de diferentes naturalezas. Somos proveedores de información, damos servicio de consultoría y orientamos a la organización de cómo mejorar y dónde tener esas áreas de oportunidad. Desde luego, estamos directamente relacionados y vinculados con lo que es el servicio de modelado de datos. Realmente, ¿qué datos y qué información es la que hace falta en esta organización? Porque todas las organizaciones son diferentes. Es un desarrollador, una constructora, una inmobiliaria, son muy diferentes. Los objetivos, pues finalmente es proporcionar inteligencia de la cartera inmobiliaria, muy importante, el CAPEX, el OPEX, toda esa información de dónde sale,
si voy a comprar tantos metros cuadrados, ¿cuánto cuestan? ¿En qué condiciones están? Etcétera, etcétera. Y el gasto de operación. Si no tenemos una información clara y definida, no sabemos lo que nos cuesta operar. Planeación de escenarios hipotéticos. ¿Qué pasa si remodelamos la fachada o remodelamos una área del inmueble? ¿Cómo va a suceder? Este es un ejemplo de una plataforma que utilizamos que tiene una visión global, un drill down a nivel de países, de sites, sitios complejos, y luego pues descomposición en los modelos de BIM y la habilidad de navegar y consultar los modelos de BIM. Una misma versión de la realidad con diversas ópticas. Yo creo que es el mensaje más importante. Diferentes tipos de infraestructura que se administra, no necesariamente son edificios, centros comerciales, hay muchos tipos de infraestructura. Esta fue una presentación que se le hizo a un gobierno sudamericano, cuando decía, pero a ver, no entiendo cómo puedo hacer si tengo un portafolio de varias propiedades. Pues mira, muy sencillo, o sea, tú tienes una estructura organizada, tú tienes una estructura segmentada, se va incorporando al portafolio y se va clasificando y se va segmentando. Esto obviamente es una toma de la Ciudad de México. Y a la izquierda tenemos la diferente información del ciclo de vida del portafolio. Luego, información de los edificios, con qué administramos, contratos, inspecciones, rentas, presupuestos, todo el vínculo de toda la información, la planeación de espacios, la coordinación con las ingenierías, perdón, no sé por qué no, se atora de repente, la integración a los modelos BIM, costos, arrendamientos, vida útil. Bueno, vamos a dejarlo tantito. Ahí, por ejemplo, estamos viendo la clasificación por colores, obviamente, de categorías de espacios o de usos o de diferente naturaleza. Esa es la ventaja de poder integrar todo esto a un IWMS. Podemos identificar dónde están los equipos, podemos identificar dónde están los, digamos, las diferentes áreas de la organización, por grupos, por categorías de espacios, por tipos de espacios, etcétera. En cuanto al entorno de trabajo, bueno, pues qué información necesitamos, saber cómo prorrateamos los espacios, cómo los cargamos, si tenemos algunas operaciones de mudanza, se mueve la persona con su equipo o se mueve el equipo, o todo el tipo de vínculo y la documentación. Hay una compañía aseguradora que nos dice, bueno, con esto puedo saber dónde están todos y puedo saber qué espacios de subarriendo a brokers. Sí, claro. Entonces, es mantener actualizado, porque el problema de esto no es terminar y hacer un modelo de BIM. El problema es mantener actualizada la información del contenido del modelo de BIM. Ese creo que es uno de los retos más importantes. Algo pasó, algo hice mal. Bueno, aquí, aunque parezca chusca esta historia, nos pasó hace poco con una empresa prestigiosa, importantísima en México, en un edificio muy moderno, muy nuevo, y nos decía, es una parodia de lo que pasó ahí, ¿no? O sea, alguien se queja de que el aire acondicionado no funciona o está X, y sí, cómo no, ahorita, a la hora que entramos en la dinámica con ellos nos dijeron, mira, yo puedo cachar en los sistemas inteligentes del edificio las variaciones. Lo que yo no puedo hacer, o al menos no habían podido hacer, era decir, ve a dile a fulano que vaya a revisar este equipo y el, digamos, estándar o para cumplir con el acuerdo de nivel de servicio,
Tiene que haber un flujo de comunicación entre el demandante del servicio, el estándar que se acuerda como, digamos, tiempos de respuesta para esta solución de problemas y la solución misma del problema. Entonces, pues sí, muy elegantes los sistemas inteligentes, carísimos, geniales, pero a la hora que había que ponerlo a rodar con el mundo real, ahí estaba el problema. Este es un estudio de análisis que se hizo en una compañía norteamericana. Obviamente no podemos hacer un disclosure del nombre. Tiene un costo de 70% de CAPEX a la hora que se analizaron sus finanzas, el 30% de OPEX, y obtuvieron 7.8% de ahorro por una mejor administración de la cartera. En la parte del entorno de trabajo, que era, digamos, la administración de los espacios, la eficientización de los espacios, un 10.2%, la infraestructura, un 6.4%, y en tareas de mantenimiento y, digamos, servicio, alrededor de un 34%. Aquí se ha hablado mucho de el fomento a, digamos, las iniciativas sociales. Bueno, pues de esos ahorros también se pueden canalizar este tipo de iniciativas. Y la verdad es que los grandes operadores, pues hombre, son movidos por su economía y ellos lo que quieren es pagar menos y ganar más. Es lógico, o sea, a eso nos dedicamos todos. Al final, ¿qué es lo importante? Traducir, por lo menos desde el punto de vista de IWMS, desde el punto de vista de Facilities Management, pues traducir en análisis de costo-beneficio en información financiera, la parte, digamos, de capital. ¿Cómo podemos ver un P&L de un inmueble o de un portafolio? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo podemos interpretar lo que pasa en esa infraestructura y su impacto financiero? Ahí yo creo que hay una gran parte del reto. Si ustedes, por ejemplo, un edificio de oficinas ahorita en una zona AAA debe estar rentando alrededor de $50 metro cuadrado, $60 metro cuadrado mensual, y puede tener un costo de operación desde el 20-30%. Es mucho dinero. Hay que abrirle los ojos a estos, digamos, grandes operadores de infraestructura. Cuando lo cachan, automáticamente dicen va porque va. Y curiosamente nuestros principales clientes fueron o han sido contadores, administradores, no arquitectos, no ingenieros, que dicen, reconozco el beneficio, ayúdame. Pues sí, para eso tienes que integrar a toda la gente que hace posible esto, que son los arquitectos, los ingenieros, los involucrados en el proceso de construcción, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios realmente que demanda el mercado? A la hora que nos hemos sentado con estos grandes operadores o con estas constructoras, nos dice, a ver, yo quiero una misma fuente de información, O sea, yo no quiero que cada quien tenga su versión. Hemos visto en proyectos que una área de proyecto está trabajando en una unidad y de repente le dicen, ¿qué crees? Pero esta parte del desarrollo se va a vender dentro de 2 años. La que necesitamos terminar es esta. Y ese es un problema de falta de comunicación, porque no hay información compartida. Yo creo que las ventajas también, a mí dime, desde que empieza el concepto hasta que yo opere o venda. Obviamente tiene que ser integrado con AutoCAD, con BIM, RP y muchos sistemas. ¿Por qué hacemos el énfasis en el tema de AutoCAD? Pues porque todo, desafortunada o afortunadamente,
Ojalá estuviera en BIM todo. Pero si tengo 10 millones de metros cuadrados, pues difícilmente todo va a estar en BIM. Y si tengo que administrar espacios y asignar espacios, ¿cómo lo voy a hacer? Si es que está en AutoCAD. Necesitamos integrar las mejores prácticas, los procesos y estándares e indicadores. Cada área de la empresa tiene un enfoque particular, pero todos queremos estar integrados. Aquí se ha hablado mucho de la comunicación entre áreas y entre perfiles y entre profesionales. Necesitamos información expedita, analítica y colaborativa. O sea, en una junta, en un comité, queremos tener la respuesta razonablemente rápido y asertiva y veraz. Eso es lo que se requiere. Y luego, pues necesidad de acceso vía las tecnologías de hoy en día, vía web, con seguridad, con integridad de datos. El tema de la nube es maravilloso. Pues sí, nada más que platiquen con cualquier gente responsable de administrar los datos y a muchos les da mucho frío el tema de la seguridad. Entonces, realmente cuando adoptemos una tecnología, tenemos que valorar realmente cómo estamos trabajando. Y ahí algo pasó. Esta es la última lámina. Digamos que esas son las conclusiones. Pero falta una. Muchas gracias. Pero, nada más decía pasar un videíto. Perdón, yo no soy un extraordinario orador, pero me apasiona mi trabajo y quería compartir lo que hace un Facility Manager, ¿no? Eso es lo que hacemos. ¿Puedes correr el video si eres tan amable? Aquí en este ejercicio trabajamos con una empresa, la que supervisa los puentes y el tren de Toluca. Son súper profesionales. Se llama Consorcio Yuyet, por cierto. Y con ellos hicimos este levantamiento. Este es un edificio público. Nos solicitaron este ejercicio. Se hizo el levantamiento en BIM. Se generó el modelo BIM. Y ese modelo BIM lo enlazamos con la herramienta de Facilities Management. O sea, el proceso, ahí está la herramienta que utilizamos, Archibus, una maravilla. Muchos de los conceptos que se han platicado aquí han estado ahí desde hace muchos años. ¿Ya? ¿Se acabó tan rápido? No. Ahí va. Aquí básicamente, este es un cachito del pastel. Aquí lo que estamos haciendo es, dentro de un portafolio grande, diciendo, estos dos pisos que se capturaron o que se registraron, tienen una asignación en la organización, tienen una categoría de espacio y se asigna el personal, los equipos y el mobiliario. De la misma forma se puede capturar, digamos, equipos y se puede poner toda la parte de rutinas de mantenimiento, de procesos de mantenimiento correctivo, el inventario de los operadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad.